Este gobierno activó sus relaciones con diversos países con el propósito de lograr una mayor vinculación política, económica y cultural. Coordinó conferencias comerciales con los gobiernos de Finlandia, Japón, Portugal y respaldó convenios de asistencia técnica con Israel y organismos como la OEA, el BID y la CEPAL. Asimismo, se logró acuerdos con Bolivia, Colombia y Ecuador para la construcción de la carretera marginal bolivariana de la selva. Este gobierno logró que el Perú participó en diversas reuniones internacionales, como la reunión de cancilleres en Punta del Este en abril de 1967, por el que se acordó la decisión de lograr el orden social, libre, justo y democrático para los pueblos libres del continente y la integración económica de los mismos. El gobierno de Belaúnde arregló el problema de La Brea y Pariñas. Este era el nombre de unos yacimientos petrolíferos situados en el norte y explotados entonces por una compañía estadounidense, la International Petroleum Company. Durante décadas esta compañía se había negado a pagar al Estado el monto real de los impuestos por explotación. Este litigio terminó el 13 de agosto de 1968 con la suscripción del Acta de Talara. Poco después se habló manejos ocultos en la operación que supuestamente beneficiaban a la IPC. Asimismo, se acusó de entreguismo al gobierno de Belaúnde. Finalmente, el escándalo estalló cuando se denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la estatal Empresa Petrolera Fiscal y la IPC, el 10 de septiembre de 1968. Esa fue la famosa página 11, que sirvió de excusa para el golpe de Estado que Velasco encabezó en menos de un mes. Durante el gobierno de Velasco ocurrió una variación en la actitud tradicional del Perú en cuanto a acción internacional e iniciativas. Se logró revalorizar la imagen internacional del país, enfrentándose al que consideraban imperialismo, aunque sin terminar de romper las relaciones de dependencia que había con Estados Unidos. Asimismo, establecieron relaciones con países socialistas, como Rusia. Según se iban obteniendo reacciones positivas en el exterior y la aprobación del pueblo favorecía al proyecto nacionalista, las medidas en política exterior comenzaron a radicalizarse. Este contexto sirvió para alimentar los miedos a un conflicto bélico que se tradujo en el armamentismo del gobierno de Velasco, aún en medio de una situación económica desfavorable. International Petroleum Company, IPC. Existía ya de por medio un conflicto del Estado con la International Petroleum Company, debido a que ésta pretendía tener la propiedad sobre el suelo y subsuelo de los yacimientos petrolíferos que explotaba. Esto concluyó en el Acta de Talara. En 1968, el gobierno revolucionario apostó por una opción radical al no ceder ante los intereses de la IPC. La nacionalización de la IPC dentro de los 10 días que siguieron al golpe fue una medida que consolidó al gobierno y le dio legitimidad. Ante la nacionalización de la IPC sin compensación, Estados Unidos realizó bloqueo económico informal, en donde no autorizaron nuevos préstamos al Perú. Ello causó que se dificulten las renegociaciones de la deuda pública y que se desincentive al sector privado de invertir. La presión de la IPC sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado hizo que se llegara al Acuerdo Greene en 1974. En este acuerdo el Perú se comprometió a pagar una compensación por las expropiaciones de compañías extranjeras que siguieron a la IPC. Juan Velasco Alvarado y Fidel Castro.
El 4 de diciembre de 1971, se sostuvo un encuentro entre Juan Velasco Alvarado y Fidel Castro, en el aeropuerto Jorge Chávez. Fidel Castro fue ovacionado por los peruanos. ¡Viva Fidel, viva Velasco! En el encuentro, nunca se conoció cuáles fueron los temas tratados realmente. Los diarios de la época afirmaron que ese era el primer paso para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se interrumpieron desde 1960. Es por ello mismo que, el 8 de julio de 1972, el gobierno de Juan Velasco Alvarado retomó las relaciones diplomáticas con Cuba. Las compañías americanas dominaban el mundo. Entonces venían las grandes compañías, ¿no? Venían a los países en desarrollo, explotaban las materias primas, se las llevaban a Estados Unidos, las transformaban allá y después nos las revendían. Por decirte 10 veces el precio de lo que nos habían pagado. ¿Te das cuenta? Entonces, Velasco, que era el caudillo de esta revolución, era de Piura, era de la región. Entonces vivió en carne propia la explotación que hacía la IPC con el Perú. Entonces cuando subió, simplemente dijo, expropiamos. ¿Qué significa expropiar? Les quitamos todo. A partir de la hora, la International Petroleum Company se va a llamar Petroperú. La nacionalizó. La nacionalizó. Y le pagó lo que a él le parecía justo. Por supuesto que la compañía dijo que le había pagado una ínfima parte, se fue y se quejó con su gobierno, y su gobierno, que defendía a todas las compañías americanas, decidió cerrarle el caño de préstamos al Perú. A partir de ahora, hasta que el Perú no le pague lo justo a la IPC, no hay más préstamos. ¿Y cómo se dio eso en el Perú? ¿Qué cambió? ¿Cómo se...? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Ajá, a no tener préstamos con Estados Unidos. Que nos volvimos pobres, no podíamos importar. ¿Te das cuenta? No se podía importar, no había dólares. En esa época, nuestros dólares venían de Estados Unidos, evidentemente. Entonces, paralelamente, los rusos, muy astutos, se acercaron a ofrecer sus productos, a ofrecernos préstamos. Entonces, ya, pues como estos eran socialistas, ya a los rusos, ¿no? Pero los rusos también bien vivos, nos ofrecían los préstamos y nos vendían sus productos, pero sus productos eran malos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había un auto que se llamaba Lada, que era igualito que el Fiat, pero era una porquería, a los 2 años era una lata, se chocaba, se malograba, y así lo mismo pasó con los tractores, con los aviones, todo lo que nos vendieron, los camiones, todo lo que era malo. Se malograba. Entonces nos endeudamos porque ellos nos prestaron plata, Claro. pero nos prestaron plata también para comprar esos productos. Quizá eran más baratos que los americanos, pero malos. ¿Cómo nos afectó? Nos empobrecimos cada vez más. Porque no teníamos las cosas y teníamos la deuda con el mundo. Claro. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo influyó su gobierno en tu vida? El gobierno de Velasco Alvarado en mi vida nos tomó a todos realmente por sorpresa. Él sacó y le dio el golpe a Belaúnde Terry. Y al día siguiente o a los pocos días, para tener mayor aceptación por el pueblo peruano, tomó la International Petroleum. Todos confundidos por esto, en Lima en especial y en algunos departamentos del Perú, salían a alabar y a gritar y dar vítores sobre lo que había hecho Velasco Alvarado al tomar la International Petroleum.
¿Y qué cosas crees diferentes de ese tiempo a lo que estamos viviendo hoy en día? En ese tiempo era una dictadura, se hacía lo que decían los militares, eras perseguido por Sinamos, es decir, se vivió una época para nada de democracia, todo era gobierno militar. ¿Cuáles resaltarías como los aspectos más positivos de su gobierno? En el caso del gobierno de Velasco Alvarado, a mi modo de ver, no tuvo ningún, así absolutamente nada positivo, más bien atrasó al país en por lo menos 20 años. Claro, y los negativos, ¿cuáles podrías encontrar? La reforma agraria, la expropiación de la minería, la expropiación de las pesqueras, las harinas de fábrica de harina y pescado, y como esas mil cosas más, ¿no? Y hablando de la reforma agraria, ¿en qué se vio afectada tu familia con este problema? A mi familia, algunos tenían, nosotros somos de Piura y de Sullana, y fueron expropiadas varias haciendas que fueron confiscadas, más no pagadas, con contarles que el petróleo que había dentro de un tractor agrícola lo pagaban, costaba más que lo que pagaban por el tractor. Esa fue la reforma agraria.